Se dice mucho que la OTAN es una organización que ya no debería existir. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Sigue teniendo alguna utilidad? ¿Has visto lo que acaba de hacer Vladimir Putin? ¿Tú crees que Vladimir Putin quiere Ucrania? Sí, quiere Ucrania y Hungría y las repúblicas de la antigua Yugoslavia y la República Checa y Eslovaquia y todo lo que era propiedad de la Unión Soviética hasta 1989, 90, 91, ¿no? ¿Crees que sea lógico defenderse contra eso? ¿Crees que los países tienen derecho a defenderse contra una agresión así? Que un día el señor te pueda poner tropas en la frontera y te ataque porque sí. Pues yo creo que sí. La OTAN tiene ese sentido. La OTAN tiene el sentido de defensa. Obviamente tenía mucho más sentido cuando se enfrentaban dos bloques, pero un bloque siempre fue un bloque de alianzas reales de países con intereses comunes y a veces con intereses encontrados. Y con Donald Trump se vio clarísimamente que Europa y Estados Unidos pueden tener intereses tremendamente desencontrados, tremendamente divergentes. Y Europa tiene sus propios intereses, no es un títere de Estados Unidos, como algunos lo quieren poner, con una ignorancia plena. Por otro lado, el bloque soviético sí respondía a una sola voz, y la voz que se salía de lo ordenado, de lo correcto, como pueden ser las voces de Hungría en el 56, o de Checoslovaquia en 1968, pues te meten tanques y te quitan del poder e implantan el orden soviético, reimplantan el orden soviético. Pero era el Pacto de Varsovia contra la OTAN. Al desaparecer la Unión Soviética y por lo tanto el Pacto de Varsovia, lo más curioso es que los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, etcétera, piden entrar en la OTAN. ¿Por qué piden entrar en la OTAN? Porque son muy malos y la OTAN los está presionando. Pues puede ser que la OTAN los presione, no lo dudo, por seguridad. Yo también tendría, yo también... Oye, tú, si quieres entrar conmigo a la seguridad, te ayudo porque nos conviene a todos. Pero les conviene a ellos porque han vivido bajo la bota rusa. Saben lo que es y resulta que no quieren repetir. ¿Qué hacemos? No, tú tienes que entregarte a Rusia porque sí. No puedes participar en la defensa de todos los demás. ¿Por qué? Es decir, la OTAN tiene un sentido y ahora se demuestra. Mira, se demostró ya con las guerras anteriores que hizo Putin en lo que es su esfera de influencia, que se supone que son países independientes, países soberanos. Chechenia 2 veces, Georgia. Putin lanza sus fuerzas con toda tranquilidad y arma guerras. Bueno, si las quiere hacer para este lado de Europa, Europa tiene que tener una organización de defensa que le sirva. De hecho, tiene dos, la OTAN por una parte, que incluye Estados Unidos y otros países, Canadá, Australia, etcétera, y tiene las Fuerzas Armadas de la Unión Europea, que también cumplen una función de defensa de la Unión Europea. Así que no creo que se pueda decir que no tiene ya sentido la OTAN. La OTAN no baila al ritmo de Estados Unidos, por lo tanto va a estar provocando indirectamente guerra. A ver, la OTAN nació para evitar la guerra. La OTAN nace de muchos países que quieren evitar la guerra, todos los cuales estaban en la mira de la Unión Soviética como hoy lo están de Rusia. Si los misiles rusos apuntan a toda Europa, no solamente a Estados Unidos. La OTAN, cuando Trump decidió que abandonaba la OTAN y que le daba igual que Estados Unidos estuviera o no estuviera en la OTAN siguió adelante, porque responde a las necesidades e intereses de los europeos. Y la OTAN no está para buscar guerras, es un organismo de defensa que nunca ha sido agresor a todo esto. Que no está buscando la guerra, al contrario. Si precisamente el problema es Europa logró establecer una serie de mecanismos, entre ellos la OTAN, con la pertenencia de Estados Unidos, por supuesto, como una potencia, la potencia militar más fuerte, pero no la única nuclear. No olvidemos que tanto el Reino Unido como Francia son potencias nucleares. La Unión Europea, primero la Comunidad Económica Europea, etcétera,
buscar la forma de que no volviera a haber guerras entre países. Europa había estado inmersa en guerras durante 3.000 años, con lapsos de quizás 6, 7 años que no hubo guerra y luego se iniciaban otras 3. Las guerras entre países fueron el elemento definitorio de Europa. La invasión de los normandos a Inglaterra crea la Inglaterra de hoy. Las guerras entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, las guerras religiosas, las cruzadas dentro de la propia Europa, como la cruzada de los albigenses. Es una historia de sangre y brutalidad incesantes que se trata de parar. Y a partir del 45 se para. Hay guerras civiles, y hay levantamientos civiles, ahí está el caso del ejército republicano irlandés, el caso de ETA, y por supuesto la guerra en Yugoslavia, pero son guerras civiles. No es un país atacando a otro país por ambición territorial o por cuestiones de recursos, etc. Y la OTAN tiene por objeto mantener este esquema, porque a Europa le conviene. El ataque de Putin a un país soberano, que es Ucrania, 2 países europeos, uno invade al otro, rompe la paz europea de 77 años. Hombre, echarle la culpa a la OTAN de eso es absolutamente delirante, absolutamente delirante.